darle la palabra. Lo que voy a hacer es silenciar todos los micrófonos para que no haya problemas. Y tú, Guillermo, cuando yo lo silencie, tú le das al tuyo y comienzas a hablar, ¿vale? Vale, el mío se oye. El tuyo se Sí. oye. El mío se oye ahora mismo. Pero ahora te lo voy a apagar. Y le vuelves a dar. Eso es. Ya estás. ¿Ahora se me oye? Sí, Ahora me oyes. Y ya no se oye a nadie más que a mí. eso es. Pues eso es lo que le pasa a mi mujer desde hace muchísimos años. que no, y dice que me eche para atrás. Bueno, en primer lugar, os agradezco muchísimo a todos, como es natural, vuestra presencia, porque esto, 49, veo, esto para nosotros pues es verdaderamente una maravilla, sobre todo en esta situación que nos ha tocado vivir, es absolutamente excepcional, no creo que se repita otra vez en nuestra vida una cosa parecida, y que a mí, le decía antes a Manolo, me llama muchísimo la atención la gente que compara esta situación con cualquier otra anterior. Es que es una guerra, es que es un no sé qué, es que es un no sé cuánto. No, señor, esto no tiene nada que ver. Pero claro, nosotros tenemos tanta gana de poder explicar las cosas de una forma que podamos controlar, que ahí es donde aquí nos estamos llevando una lección de humildad que yo creo que nos venía muy requete bien a todo el mundo, empezando por los americanos, siguiendo por los ingleses, que dijeron esto es una cosa del continente y a nosotros esto no, para nosotros esto no tiene importancia y cosas por el estilo, ¿no? De manera que en estas circunstancias, tener este medio de comunicación, además, comentaba yo el otro día hablando de una de mis actividades profesionales, tener este medio pues nos permite poder hablar y nos permite poder relajarnos y sobre todo en el placer que supone vernos, como digo. Vamos a ver, aquí ha pasado algo que no sé lo que es. Ahora, esto es. Bueno, entonces, veréis, yo tenía previsto en la parroquia hablar a finales de marzo de algo que tuviera que ver con el tiempo en el que estábamos entonces, de Cuaresma, y ahora ya estamos en tiempo pascual. Y entonces el título que le buscamos a lo que yo quería hablar en aquel momento, le pusimos Introducción a la Teología de la Resurrección, lo cual por mi parte es extraordinariamente pretencioso, porque yo soy alumno de primera elemental de teología desde hace, eso sí, 45 años, pero no consigo pasar de primera elemental. Hay otras cosas en que a lo mejor he progresado más, pero ahí, en esa materia, no. Pero bueno, como uno al fin y al cabo algo ha leído, porque claro, en esos años algo de tiempo sí que me ha dado para leer, sobre todo durante mi paso por la Escuela Bíblica en Madrid, que fueron más de 20 años, pues entonces le pusimos ese título con algo de que se pudiera realmente llamar la atención. Pero en realidad no es eso de lo que yo quería hablar, y ahora ya en estas circunstancias de la experiencia que yo quería compartir con vosotros. Para mí ha sido muy importante los años de catecumenado, no de catequista, sino de catecumenado que llevo en mi vida yo, que también van para cerca de 40, y 10 de catequista. Ahora soy catequista emérito, o excatequista, porque ya llegó un momento que vi que la madurez al Ya veremos. Mis catecúmenos era de tal nivel que ya dije yo aquí lo que tengo que hacer, lo mismo que en la famosa pasaje evangélico del eunuco de la Candace, en el que el diácono Felipe se quita del medio cuando ha cumplido su misión, que debía ser el patrón de los catequistas, el diácono Felipe. Entonces, bueno, pues eso fue lo que yo hice. Entonces, ¿de qué es de lo que ahora, una vez ya en este tiempo y en estas circunstancias que nos ha dado tiempo a pensar, le propuse yo a Josema y a Manolo hablar? Pues de algo cuyo título es un poco críptico, pero que yo creo que es la reflexión que yo quiero compartir con vosotros, que responde a 2 días seguidos. En el primero lo hemos titulado ¿En qué consiste vivir? Y en el segundo, la vida que Jesús de Nazaret oferta. ¿En qué consiste eso? Eso es mañana. Entonces, hoy vamos a lo nuestro, que es ¿en qué consiste vivir? Y entonces, yo lo primero que hago es compartir con vosotros mi lema. Y mi lema es el ser en el Señor y los pies en el suelo. Porque, entre otras cosas, creo que es donde los tiene Él. Y por esa razón, lo primero que uno se pregunta cuando uno dice, bueno, ¿en qué consiste vivir? Lo primero que uno se puede preguntar es, ¿de qué pasta
estamos hechos, qué es lo que somos. Y entonces a eso se puede responder de muchos puntos de vista. Yo voy a responder en primer lugar desde el punto de vista hasta donde yo llego, que es muy poquito, de lo que dice la física hoy. Entonces resulta que uno dice, vamos a ver, ¿cómo explico el mundo que tengo a mi alrededor? Bueno, pues ahora llevamos una temporada, como llevamos una temporada confinados y está confinado el planeta entero, menos alguien muy osado, pues ahora a mí me llegan al teléfono y las cosas que yo sigo desde el punto de vista científico, menos noticias. Pero llevábamos una temporada de unos meses que era continuo. Parece que la materia oscura no es oscura, parece que la energía oscura en este momento se explica de otra forma, parece que hay una quinta fuerza que se añade, parece que no sé qué, parece que no sé cuánto, se va avanzando, se va cuestionando. Tal. Vamos a ver. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué entiende la física hoy por materia? Que es algo de lo que nosotros forma parte de nuestra pasta. Pues la física entiende por materia todo lo que puede interaccionar con una de las 4 fuerzas que voy a enumerar a continuación. Las fuerzas gravitatorias, que las conocemos muy bien, porque son fácilmente experimentables. Si a alguno se le ocurre coger un vaso en la mesa en la que está, como estoy ahora mismo yo, y soltarlo, el vaso podemos predecir que se estrella contra el suelo, vamos, que no hay quien lo remedie. Y eso nosotros podemos predecir y vemos que se cumple. Esa es la primera, que es una fuerza que es solo atractiva y que es una fuerza que para nosotros, para los ingenieros, por ejemplo, de caminos, para los ingenieros civiles, es la que nosotros manejamos normalmente cuando hacemos nuestros proyectos y nuestras obras. La segunda fuerza, que para nosotros ya también tiene mucho interés y es muy conocida, son las fuerzas electromagnéticas. Las fuerzas electromagnéticas son las que nos permiten vernos como nosotros nos vemos cuando nos vemos, tal y como nos vemos ahora y tal y como nos vemos cuando nos vemos en persona. Y es la que a mí me permite estar sentado en una silla y no colarme a través de la silla. Son fuerzas mucho más potentes que la gravitatoria y son repulsivas y también son atractivas. Esas fuerzas electromagnéticas son las que mantienen en órbita a los electrones en torno al núcleo del átomo. Las otras dos ya son de otra pasta. En las otras dos hay que meterse en el núcleo del átomo. Una se llama la fuerza nuclear débil y otra se llama la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil es la responsable de la radiactividad y la fuerza nuclear fuerte es la responsable de que los protones, que son unas partículas que están en el interior del átomo, que tienen la misma carga eléctrica, no se repelan. Porque si algo que por su propia definición, vamos a ver, todo el mundo sabe lo que es un imán. Si yo cojo 2 imanes e intento acercar el polo positivo de uno con el polo positivo del otro, me voy a encontrar que me cuesta bastante trabajo, porque tengo que vencer la fuerza de repulsión. Bueno, pues esta fuerza fuerte nuclear lo que hace es eso, de forma que tiene a los protones unidos en el núcleo del átomo, de forma que no se puedan repeler. Cualquier cosa que actúe con interacciones con una de estas 4 fuerzas o con combinaciones de estas fuerzas, eso se llama materia. ¿Nosotros somos materia? Sí, señor. Somos materia porque nuestro organismo se explica en función de lo que acabo de decir, mucho mejor dicho, por supuesto, de lo que lo he contado yo y con mucho más detalle. Ahora vamos a hacer un viaje hacia, como dice un premio Nobel de Física muy conocido, dice a los investigadores, vengan, que aquí abajo hay sitio para mucha gente. Es decir, vamos a hacer un viaje hacia los tamaños. Comentaba yo con Manolo, antes, al empezar a hablar de esta charla, el tamaño del COVID-19. Y hablábamos que el COVID-19 anda en torno, para entendernos, sin querer ser preciso, a los 200 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. O sea, es la milésima parte de una micra, que a su vez una micra es 10 a la menos 6 metros. Es una cosa muy pequeñita, el virus. Y parece ser, según dicen los expertos, los que saben de virología, que para ser virus no está mal de tamaño. Está en un tamaño medio, no es de los más pequeños. Bueno, ¿cuántos virus tengo yo en mi organismo? Comentaba yo antes con Manolo. Bueno, pues yo la cifra que he visto por ahí es 70 billones.
con B de barbaridad. 70 billones que conviven conmigo. Y me explicaba Manolo, bueno, pues esos virus tienen que ver incluso con mi propia consistencia física. Bueno, ¿cuántas bacterias tengo yo en mi organismo? Pues tengo como 60, como 50 millones también con B de barbaridad de bacterias. ¿Cuántos hongos tengo yo en mi organismo? Miles de millones de hongos. Todo eso es lo que está, mi sistema inmunitario es lo que lo maneja. Y esos tamaños de los que hemos hablado, un poquito más pequeños, porque los hongos pueden ser más pequeños, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien dominado. Pero nosotros nos vamos a ir más abajo. Nosotros nos vamos a meter, por ejemplo, en el tamaño que tienen esos protones, los protones y los neutrones dentro del núcleo del átomo. O sea, 10 a la menos 15. Si el virus andaba en 10 a la menos 9, pues nosotros 10 a la menos 15. Bajamos 1 millón más. Y si vamos al tamaño del electrón, 10 a la menos 20. Todavía más pequeño. Bueno, pues así se sigue bajando hasta 10 a la menos 36, nada menos, que es el tamaño más pequeño en este momento con el que la física se maneja. En ese mundo y a esos tamaños las cosas se comportan de una forma absolutamente sorprendente. ¿Dónde está la sorpresa? Me voy a fijar solo en dos cuestiones, naturalmente. La primera sorpresa es que la mamá naturaleza, el fondo de la mamá naturaleza, el corazón de la materia, los pilares de la materia, no se deja observar. En el momento que el investigador pretende observar cómo se comporta ese mundo, lo modifica. Esto es lo que se llaman los principios de indeterminación. De manera que no podemos saber en este momento cómo se comporta nuestra materia. Y tengo un libro yo estupendo de un catedrático de Oxford, que en este momento lo tengo en el guardamuebles y no me quiero ni acordar de esa circunstancia, pues Juncker, que se llama Lo que no podemos saber, hasta dónde vamos a poder llegar. Bueno, pues todo esto que da una explicación muy buena y que nos permite a nosotros poder hacer lo que estamos haciendo ahora, basándonos y apoyándonos en lo que se llama la física y la mecánica cuántica, que es una de las aplicaciones, es la que estamos utilizando nosotros en este momento. Todas esas cosas que no podemos saber cómo se manejan, sí que podemos predecir cierto tipo de comportamientos y comprobar que se cumplen. Y por eso hacemos lo que estamos haciendo esta tarde. Bueno, pues todo esto tiene que ver con lo que se llama la materia ordinaria. Y la materia ordinaria es el 5% de la materia que nos rodea en el universo. Y el otro 95%, ¿qué? Porque el otro 95% es un poquito más que ese 5%. Bueno, pues ese 95% se divide a vez en números redondos en dos grupos. 70% lo que se llama energía oscura y 25% lo que se llama materia oscura. ¿Cómo se comporta la energía? ¿Por qué se sabe? ¿Por qué los físicos hablan de energía oscura? Por la forma en la que se comporta. Hemos dicho que las fuerzas gravitatorias son atractivas. Sí, pero lo que se mide, la astrofísica, es que las galaxias se alejan. Eso significa que hay una fuerza repulsiva en algún sitio. Bueno, pues eso tiene que ver con la energía oscura. En física, la palabra energía tiene que ver con otra que vamos a utilizar mañana también, hoy también enseguida, pero mañana sobre todo, que se llama la palabra capacidad. Energía es algo que hay que asociar a capacidad, no a fuerza, no, a capacidad. Bueno, el otro 20% que se llama materia oscura tiene la curiosa propiedad de no interaccionar con las fuerzas electromagnéticas, lo cual, a su vez, causa un verdadero problema. Conclusión de lo que os acabo de decir. De la materia ordinaria no puedo entrar en cómo se comporta, porque en cuanto entro en esos tamaños pequeñitos y la física va avanzando, se va abriendo la boca del investigador ante la sorpresa de lo que se encuentra. No es intuitivo lo que se encuentra. Por ejemplo, fijaros una cosa que uno dice, no puede ser. Un libro muy gracioso que tengo yo de estas cosas, que se llama El enigma cuántico, empiezan los autores, que son dos físicos americanos, empiezan diciendo, querido lector, lo que viene a continuación usted lo va a entender, no se preocupe. El problema es que no se lo va usted a creer.
Eso va a ser lo gordo que le espera a usted. ¿Por qué? Porque mire usted dice, ese electrón que yo tengo ahí, ese electrón está ahí. Bueno, pues mire usted, ¿sabe usted por qué está ese electrón ahí? Porque usted le está mirando. Porque si usted no le mira, no está. Y dices tú, no. Vamos a ver, el mundo físico que yo miro está independientemente de que yo lo contemple o no. Y dice la física cuántica, perdone, no. Esos son los grandes tamaños. Pero en cuanto bajamos a estos tamaños, no. Es precisamente la interacción con el observador lo que condiciona la observación. Luego, entonces, uno de esos principios maravillosos que se ha tenido hasta el siglo XIX, sobre todo, que es decir, existe un mundo exterior a mí, que es objetivo, y que cualquiera que mire ve lo mismo en las mismas condiciones del experimento, del tamaño del átomo para abajo, radicalmente no. Eso no funciona así. Bueno, pues esto es lo que es materia. Como veis, es algo que es apasionante meterse en esto y seguir esto. De eso nosotros estamos hechos en parte. Pero claro, si nosotros fuéramos solo materia, por ejemplo, ¿qué es solo materia? Un cadáver. Un cadáver, lo que llamamos los restos mortales de una persona, eso es solo materia. Y su comportamiento se explica solo con las fuerzas de la física que acabo de decir. Estamos entrando en materia, efectivamente, pero en condiciones. Entonces, nosotros no. Nosotros ahora mismo no somos solo materia. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no se puede explicar solo con las leyes de la física. Si nosotros pudiéramos predecir nuestro comportamiento solo con las leyes de la física, seríamos solo materia. Como es una mesa, como es una silla, como es un cadáver, como es un lienzo, como es cualquier cosa. Bien, entonces, eso otro que en nosotros no es materia, claramente, ¿eso qué es? Bueno, pues yo a eso no le voy a poner nombre hoy, pero como estoy viendo a Josema en primer término, si yo hablara de Josema, diría, en Josema hay materia y hay lo que no es materia, yo le voy a llamar Josema. Es como le voy a llamar. No le voy a llamar de ninguna otra forma porque no me da la gana, no me interesa porque sé perfectamente cualquier otro vocablo que se utilice ahí, la confusión que puede crear. Entonces, ahora viene una parte muy curiosa. Si yo en general me fijo no solo en eso, sino que me fijo no solo en lo que acabo de decir en cuanto a materia, sino que me fijo también en qué somos qué somos el ser humano, además de eso que digo, de esa otra cosa, veo que puedo añadir otro componente. A la materia le puedo añadir que lo que yo tengo en un momento de la historia que yo vivo. Por ejemplo, ahora. Yo ahora, en este momento, tengo unos condicionantes culturales, religiosos, sociológicos, de educación, etcétera, 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 que al final dan un resultado y es que esta persona se comporta de una forma que también se puede en gran parte predecir. Se espera que sus pautas de comportamiento sean así o sean así porque vive en este momento histórico determinado. Todo eso está condicionado perfectamente. Entonces yo, a lo largo de la vida de una persona, lo que puedo observar es que con todos esos condicionantes y en relación, por supuesto, con la materia, bueno, pues en todo eso, esa persona a lo largo de su vida, de los años que va cumpliendo, en su espacio-tiempo, digamos, pues va haciendo una serie de cosas y se va desarrollando de una cierta forma. Eso es un segundo componente. Ese segundo componente que tiene mucho que ver con el momento histórico, con las circunstancias espaciotemporales en los que una persona vive, se pueden determinar bastante bien. Se pueden decir, bueno, pues esto más o menos, el cuadro de esta persona es este. Si yo ahora, antes de enero del año 2020, me fijo en nuestra parroquia, por ejemplo, que es una cosa que nosotros conocemos, pues nuestra parroquia es así, y la gente que hay aquí más o menos tenemos idea cómo es. Si me fijo hoy, ya a 30 de abril ya tenemos otra pinta. Para empezar, estamos hablando por aquí. Bien, esta digamos que es la segunda parte, que esto ya, aquí hay cosas ya que tienen que ver con eso que no es materia, que ya dan un resultado de comportamiento de la persona, que entre otras cosas ya me lleva a pensar qué relación tiene el nombre que yo le haya puesto. He puesto Josema, pero como yo soy feminista, pues le voy a poner, por ejemplo, María, por decir un nombre femenino muy conocido, pero María. ¿Qué relación tiene María con la materia? Entonces me encuentro que si me fijo un poquito,
Objetivamente veo que esa relación es una relación bastante misteriosa y bastante enigmática. Para empezar, hay que distinguir en cualquiera lo que podemos llamar organismo, que es lo que la pura biología a mí me da, de lo que va ocurriendo a lo largo de mi vida, por ejemplo, si necesito prótesis. Una persona que necesita una prótesis, esa persona sin esa prótesis a lo mejor no puede vivir. Imaginemos nada menos que, bueno, un trasplante de corazón o una válvula en ese momento, una válvula, cualquier válvula del corazón o un riñón o lo que sea, cualquier cosa. En el mundo en el que nosotros vivimos hoy o en el mundo de lo pequeñito, pasa lo mismo. Entonces, todo eso ya, todo eso que es materia, vemos con sorpresa que lo que ordena la materia en esa persona no es la propia materia, sino esas otras circunstancias que acabo de decir. Bueno, pues ahora me voy a fijar en una tercera circunstancia que a mí me llama mucho la atención. La atención ahora, y que como tantas cosas le tengo que agradecer a mi padre, porque mi padre, que era un hombre que tuvo una cabeza buenísima y era un hombre además de una fe que consiguió, por lo menos a mí, a mis hermanos habría que preguntárselo a ellos, pero a mí me consiguió transmitirme una idea profunda de las cosas con la forma de educar de antes. Me acuerdo que me decía que en la vida, me decía a mí mi padre cuando yo estaba estudiando la carrera de caminos, en la vida hay que procurar ser una persona de las que calan hondo, me decía. Esas son frases de antes. Ahora no sé cómo se diría eso. Habría que buscar un vocabulario diferente. Bueno, pues ahora me voy a fijar en una curiosa característica, porque lo que he dicho hasta ahora se lo puedo aplicar a un chimpancé con bastante aproximación. Al chimpancé sus circunstancias espaciotemporales no son tan importantes como en una persona, pero en casi todo lo que he dicho, el chimpancé le pasa igual. No todo el comportamiento del chimpancé se explica con las leyes de la materia, no, no, no. Hay cosas ahí que tienen que ver con su instinto y con sus pautas de comportamiento animal. Pero ahora me voy a fijar yo en otra característica de un ser humano y me parece que aquí hay una diferencia muy, muy curiosa. Vamos a ver, me voy a fijar, porque yo tengo esa experiencia, vosotros también, me voy a fijar en la capacidad, y antes hemos utilizado la palabra energía, la capacidad que tiene un ser humano de identificarse con otro. Es decir, eso nosotros vemos, a eso, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le podemos llamar a esa capacidad? Es una capacidad que ¿de dónde le viene? ¿De dónde le viene al galgo ser rabilargo, como dice el refrán? Porque todo lo anterior que he dicho, todo lo anterior, ¿de dónde le viene la educación? ¿De dónde le vienen sus condicionantes económicos? ¿De dónde le vienen sus conocimientos? ¿De dónde le viene todo eso? Pues del momento histórico en el que le ha tocado vivir. Pero ahora yo me fijo en la capacidad que una persona tiene de identificarse con otra. Es decir, de vivir la vida de otra persona, pues de una forma muy curiosa. Es decir, sufre con esa persona, se alegra con esa persona, es decir, hace una serie de cosas. Bueno, a eso, ¿cómo le llamamos? A mí, yo, desgraciadamente, me hubiera gustado muchísimo a mí hablar muy bien y sobre todo dominar muy bien dos idiomas de los cuales no sé nada. Uno es el griego y el otro el alemán. Pero la vida no me ha dado mi tiempo para meterme en eso. ¿Por qué no? Ahora, si esto sigue y seguimos confinados, pues a lo mejor me da tiempo a hacerme un curso de griego por lo menos clásico, y de alemán. Entonces, mi segundo idioma, que es el inglés, en inglés sí que encuentro yo más vocabulario para expresar esto. Porque en castellano, lo que yo estoy diciendo se expresa diciendo o bien amar o bien querer. No es lo mismo amar que querer. Querer tiene una connotación de posesión que no tiene amar. Entonces, pero por eso no quería yo pronunciar los verbos, sino la idea, el concepto al que van, y es a la forma de identificarse. Entonces, la pregunta que yo me hago, amigo, que me vengo haciendo ahora, todos los días, mirar, yo desde el día 11-10 de marzo, como os he dicho, desde que nos encerramos Marisol y yo, todos los días, después de preguntarnos, al despertarnos, ¿qué tal te encuentras? ¿Toses, no toses? Etcétera, ¿respiras, no respiras? En fin, eso. Y una vez pasado el susto y decir, bueno, pues parece que esto nosotros muy contagiados no debemos estar, pues ya a 30 de abril parece que menos. Yo todos los días, lo primero que he hecho, que no lo había hecho nunca en mi vida, pero ahora sí, es decir, Señor, gracias por el día de hoy, porque hoy soy consciente que el día de hoy podía estar perfectamente en una UCI, perfectamente.
y organizándole el lío padre a mi mujer. O peor, que tiene que ver con la idea que acabo de expresar. Que estuviera ella en la UCI en lugar de estar yo. Eso para mí sería muchísimo peor. Entonces, ¿de dónde le viene al ser humano esa capacidad? ¿Y desde cuándo? Pues entonces uno mira a lo largo de la historia y se encuentra que esa capacidad la tiene cualquier ser humano, la ha podido tener. ¿Le viene genéticamente de sus padres? ¿Es algo que se hereda de sus padres genéticamente? Yo creo que es fácil ver que la respuesta es no. No. Vamos a ver, sus padres la tienen, pero sus padres eso no lo transmiten, como yo no se lo transmito a mis hijos. No, eso es algo que viene de otro sitio. ¿Y de dónde? Pues simplemente con lo que acabo de decir, me pasa exactamente igual que hablar de las consideraciones de la materia. No sabe, no contesta. Pero claramente esa capacidad ahí existe y uno está en su perfecto derecho o en su perfecta ganas de actuar, desarrollándola mucho o desarrollándola poco. Entonces, ahora vamos a la pregunta de lo que nosotros hoy tratamos. Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿en qué consiste vivir? Bueno, pues yo veo que nos podemos ir a dos posibilidades extremas, que seguramente ahí acotamos y a partir de ahí ya nos vamos centrando. La primera, todo lo que hago yo en mi vida, en la relación que tengo con la materia, en mi vida, es desarrollar la capacidad que tengo de identificarme con los demás, supeditando a ella todo lo demás. Es decir, utilizando la capacidad que los demás tienen de identificarse conmigo en mi beneficio. Y de esa manera, ese es un extremo, de esa manera yo procuraré, llegaré donde sea, pero me estoy apoyando completamente en lo que otros en definitiva me están dando. Y la contraria. Yo puedo vivir haciendo exactamente todo lo contrario. Es decir, en lugar de actuar de esa forma, actuar pensando exclusivamente en lo que los demás, supedito esa capacidad a lo que los demás necesitan o demandan de mí. Por eso le he dicho a Manolo que os mandara la hojita de la reflexión de Víctor Frankl sobre su reflexión sobre qué es lo que verdaderamente, cuál es el sentido de la vida. ¿El sentido de la vida consiste en lo que le pido yo a la vida? ¿O el sentido de la vida consiste en olvidarme de eso y fijarme en lo que la vida me pide a mí? ¿Y a qué conclusión llega Víctor Frankl en Auschwitz? Nada menos. Pues que yo sigo vivo porque estoy atendiendo la demanda que la gente que está a mi alrededor hace de mí. Y eso es lo que a mí me mantiene de forma que no esté deseando que me pegue un tiro el guardián de turno o que me muera de tifus o que me pase lo que sea. Eso es lo que realmente me está manteniendo. ¿Ya no está silenciado? Entonces, no, si es que ahora han cortado a todos. ¿Dónde estamos nosotros? Sí, se te oye. Tendrás que cortar, Manolo. Vamos a ver. ¿Dónde estamos nosotros? Yo creo que, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de las personas al vivir? Pues se entrecruzan las dos cosas. Es decir, hay veces que estamos de un lado, hay veces que estamos de otro. Hay veces que estamos más pendientes de otra persona y hay veces que no. Lo que hacemos es instrumentalizar lo que esas personas pueden hacer en mi beneficio. Por ejemplo, el alumno que es buen alumno y que estudia y que va a clase y que se entera de las cosas, pues es una persona que está aprovechándose muchísimo de lo que le da su profesor. Yo en eso tengo unos recuerdos maravillosos, excepto de la Escuela de Caminos, que de eso no tengo ningún recuerdo maravilloso, pero de los demás, de mi colegio sí que tengo y de la Facultad de Derecho también, pero de la Escuela de Caminos no, por razones que no vienen a cuento ahora. Entonces, pero yo estoy, digamos, sorbiendo de mis profesores o al revés, cuando doy clase yo tal. Entonces yo, cuando estoy en esa tesitura, puedo preguntarme quién es esa persona o no, o simplemente puedo pasar por encima de esa persona y no tener en cuenta eso. Entonces, en cualquier caso de los dos, hay una circunstancia que sé que se va a dar. Sé que se va a dar. Y estos son días muy adecuados para hablar también un poco de eso. En cualquier caso, un día mi organismo va a decir, yo ya no doy más de mí, porque me he cogido el coronavirus, o porque me he caído un porrazo en la calle,
o simplemente porque he cumplido más años de los que mi corazón puede soportar. Todos los certificados de defunción ponen exactamente lo mismo. Parada cardiorrespiratoria irreversible. Cuando a una persona le escriben en el Código Civil al nacer, le podían dar un papelito con la fecha en blanco que ponga a continuación parada cardiorrespiratoria irreversible, porque ese, que se sepa, es el fin de cualquiera. Bueno, entonces, ese es el fin de mi espacio-tiempo. Hasta ahora, es el fin del espacio-tiempo, venía por 3 Cs, cáncer, corazón o coche. Ahora se ha añadido una 4ª C, coronavirus, que puede colaborar eficazmente en todo esto. Entonces, eso me puede ocurrir a mí, sé que me va a ocurrir, o lo que es peor, le va a ocurrir a las personas con las cuales yo me identifico. Eso me puede hacer sufrir a mí muchísimo más que en mi caso propio y me puede hacer ir por un camino que desconozco. Eso es lo que Víctor Frankl se refiere cuando dice: yo me tengo que plantear qué es lo que la vida pide de mí y qué es lo que yo le demando a la vida. Y como veréis, a la conclusión que llega Víctor Frankl es: hay que olvidarse de lo que yo le pido a la vida y lo que tengo que plantearme muy seriamente es qué está demandando la vida de mí y qué respuesta le estoy dando. Por una razón. Porque esa respuesta no es teórica. Esa respuesta no cabe hablar de eso en términos generales. Cada uno a su vida, en el momento determinado y con arreglo a sus circunstancias, está dando una respuesta. Y esa respuesta, solo de esas respuestas hay algunas que son acertadas y hay otras que no lo son. Y eso va en detrimento de ¿qué? Pues rayita. Yo hasta aquí, en mi reflexión, no puedo dar más de mí. Es decir, hasta aquí lo que me encuentro es que el ser humano, visto así, constituye un verdadero misterio, cada persona, y yo para mí mismo, porque hay cosas que no sé cómo voy a reaccionar, ni sé cómo me voy a ver en esas ocasiones. Yo he contado en mi vida 2 ocasiones, 4, en realidad 4, pero 2 sobre todo, en las que me he podido matar perfectamente. 2 con mi coche. Una, yendo yo solo, afortunadamente, que perdí el control del coche y empecé a hacer eses por la carretera, frenó todo el mundo que venía detrás, bueno, al final lo dominé y al final la gente me aplaudió, pero si hubiera seguido, bueno, fueron segundos, como todas estas cosas son segundos, pero en aquellos segundos os aseguro que pasaron muchas cosas por mi cabeza. Y otra, yendo con Marisol un día, que también nos dimos un trastazo, el único trastazo que me ha dado en mi vida, que me partió la raya definitivamente en un sitio estupendo, que ahora como me ha crecido el pelo no se me ve, pero tengo una raya yo en mi cabeza muy curiosa. Y las otras 2 muy tontas, pero fijaros qué peligrosas. Saliendo un día del tren, venía yo de Ciudad Real de ver a mi padre, piso el andén de la estación, me caigo hacia atrás de espaldas, toda la altura que uno tiene, y me estampo contra el suelo completamente. Bueno, la gente que estaba a mi alrededor no se atrevía a acercarse, porque me podía haber partido la columna vertebral perfectamente. La misma caída la repetí un día aquí en la calle, en Tres Cantos, al pisar un sitio que estaba tal. Bueno, en todas esas circunstancias ese fin estaba claro. O sea, se veía que eso podía pasar. Entonces, ante ese panorama, ahora nosotros tenemos que tomar una decisión, o varias. ¿De qué forma quiero yo vivir? Y esa decisión la tomo viviendo. No es que por la mañana me levante y diga yo qué es lo que hago, ni qué es lo que voy a hacer, ni qué. No. Yo vivo y al vivir contesto por la vía de hecho, de facto. Es decir, qué es lo que yo le pido a la vida y lo que de la vida demanda de mí y yo cómo contesto. Entonces, ¿qué referencia es el que tengo yo aquí? Y aquí me encuentro con un curioso problema, a poquito que piense. El problema no es dejar de respirar. El problema no es eso que llamamos morirnos. No. El problema es vivir. El problema es cómo resuelvo yo eso. Entonces, esa reflexión que uno resuelve, como digo, viviendo, pues uno puede optar por decir, pues mire usted, pasa el tiempo, yo lo que quiero es que esto no me duela, vamos a plantearnos un sistema que cuando esto no llegue a más, pues me den algo que tal, y a partir de ahí ya yo no me entero y si me muero, pues me he muerto. Pues listo, se acabó, y hemos terminado. O no, o resulta que yo tengo una idea de las cosas que no puedo actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque las personas con las que yo me identifico, para entendernos, con las personas a las que yo
es que no quiero decir quiero, porque la palabra querer entraña ese sentido posesivo en castellano. Pero tampoco me gusta decir amo, porque me suena de un cursi espantoso. Por eso digo con las personas con las que yo me identifico. Vamos a ver, cuando yo me identifico con una persona, ¿qué es lo que voy buscando? Pues que esa persona pueda ser esa persona lo más posible. Eso es lo que cuando yo quiero a una persona, en sentido amplio, no en el sentido posesivo, lo que voy buscando es que esa persona pueda ser ella. Entonces, eso es lo que yo voy buscando. Entonces, bueno, ¿eso lo hago yo todos los días? No, hay días que, la mayoría de los días no. La mayoría de los días lo que miro es por mí, más que por otro. Entonces, en esa tesitura, ¿cómo orientar yo, hacia dónde orientar yo mi existencia? ¿Cómo me las arreglo yo? Pues hasta aquí hemos llegado hoy, porque me falta una referencia. A mí me falta una referencia. Si no, la vida yo me la organizo bajo un principio que es lo que digo, salud, dinero y amor. No tenemos salud, pues mal asunto. Si no tenemos salud, tendremos que arreglar eso, porque si no tenemos dinero, a lo mejor tampoco tenemos salud como consecuencia. Y el amor, como dice la copla, el que lo tenga, que lo cuide. Pero en definitiva, lo instrumentalizo de manera que yo pues paso por este mundo y bueno, pues soy eso que se llama buena persona, que como decía una tía mía, quiere decir que nadie le ha acusado ni de robar ni de matar. Eso es lo que quiere decir que es buena persona. Bueno, pues paso por la vida de esa manera y me quedo tan contento. Ya está, y hasta ahí llego. Y entonces, eso es lo que uno se plantea y dice uno, bueno, cabe la posibilidad de ver la vida de otra manera. Me falta algún dato, ¿puedo yo decir algo aquí? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿se ha podido decir algo más que esto en estos términos que son un poco abstractos? Yo creo que sí. Y eso es lo que mañana quiero yo, es la reflexión en la que me quiero meter mañana. Es decir, hay alguien aquí que ha hablado de vivir sobre todo. Y ese alguien, ¿y cómo ha hablado? Pues ese alguien, Jesús de Nazaret, como ha hablado, eso es en lo que mañana me quiero yo meter. ¿Qué oferta de vida, qué oferta de cómo vivir, oferta Jesús de Nazaret? Vosotros y yo, desde pequeñitos, estamos oyendo a todas horas la buena noticia de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es una buenísima noticia. Y yo, a medida que he ido creciendo, he ido preguntándome, vamos a ver, depende. A ver, depende. Por ejemplo, una buenísima noticia para mí, todas las buenas noticias para mí tienen que tener que ver conmigo. Porque si no, yo a Manolo le puedo decir, Manolo, no te puedes imaginar qué buenísima noticia te voy a dar. Me acaban de tocar 1.000 millones de euros a la lotería. Con lo cual, salvo que pierda mucho la cabeza, a fin de mes llego. Y va a decir Manolo, Guillermo, ¿cómo me alegro? Hombre, qué buena noticia. ¿Cabe darte una noticia mejor? Y dirá Manolo, claro, que me haya tocado a mí en lugar de haberte tocado a ti. Hombre, si es a mí al que le tocan, entonces ya que ni te cuento. Entonces, una buena noticia tiene que ver conmigo, necesariamente. Pues hasta aquí hemos llegado, son las 9:05, entonces yo quería hablar menos tiempo, pero hasta aquí es donde llega la reflexión. Entonces, no sé qué os habrá parecido, pero yo creo que sí que se me ve el plumero de qué es de lo que quiero yo hablar mañana. No mucho, ¿eh? No se me ve demasiado, porque cuando me planteo yo de qué es lo que quiero exponer mañana, me he encontrado con cosas que normalmente no suelo oír. Ahora, estos días, yo me suelo meter a las 8 de la tarde en la misa de los jesuitas de Serrano, que es una parroquia que tiene mucho que ver con nosotros, y la verdad es que conecto muy bien por supuesto, con mi profesor de Biblia actual, con José Ramón Busto, pero además con uno de los jesuitas que se llama Rodríguez Olaizola, que me encanta el tipo de sus reflexiones, pero sobre todo lo que me encanta es poder participar de esa reflexión sin vernos y sin conocernos. Eso es lo que más me gusta a mí, porque hay algo ahí que tenemos en común sin vernos y sin conocernos. Por lo tanto, no sujeto al espacio-tiempo, porque si lo estuviera, podríamos predecirlo, como he dicho antes, atendiendo a las reglas que manejan el espacio-tiempo. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.
Y mañana, 1 de mayo, será otro día, si Dios quiere. Y daremos gracias a Dios por estar en el 1 de mayo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Si os parece, podemos pasar al turno de palabras. Si queréis preguntar, comentar algo, es el momento. Podéis empezar a activar los micrófonos y cuando dejéis de hablar, por favor, desconectar. Bueno, 56 participantes. Chicos, yo no sé si lo que os he dicho os habrá sonado una estupidez tremenda o las reflexiones de un señor mayor encerrado que hace mes y medio que he dicho yo mes y medio, bueno, va a hacer 2 meses, que lo que único que salgo es, como dice un tío muy gracioso, la basura me manda a paseo. Pues ese es mi caso. A mí ahora mismo me está mandando a paseo la basura, que es a lo que salgo, a tirar la basura, porque es que no salgo a otra cosa. Entonces, yo no sé qué os habrá parecido. Adelante. No. A Esther. Ahora lo tenemos abierto. Bueno, yo creo, Guillermo, que me ha parecido muy sugerente la introducción, pero no hemos quedado en la introducción, ¿no? Claro. Y que, dependiendo de lo que me digas mañana, ya te diré lo que me ha parecido. Bien. Bien. Claro, mañana Vamos a ver. Simplemente al discurso, a la primera parte de la conferencia, tú como buen ingeniero ves la vida como un físico, ¿no? Pero los químicos lo ven como... Para los químicos la vida es química, para los físicos la vida es física, y para los biológica la vida es vida. Así que, bueno, me ha gustado mucho tu discurso. Entiendo que hay ciertas fallas en el sentido de discursivo, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que ahí utilizas algunos laberintos para llegar a donde quieres llegar, pero siempre me parece muy sugestivo como partes de la materia para llegar al espíritu. Yo creo que eso es una idea que ilumina, ¿no? Que ayuda a pensar al menos, ¿no? Vamos a ver, no he querido yo utilizar la palabra espíritu, ni he querido utilizar la palabra alma. ¿Por qué? Porque como tampoco he querido en ningún momento, he dicho yo Dios esta tarde, en algún momento no. ¿Por qué? Porque mi experiencia de catequista me ha enseñado, y de catecúmeno sobre todo, me ha enseñado que detrás de esos términos suele ir un concepto. Y entonces, los conceptos, que son figuras de pensamiento, y son unas figuras maravillosas, y que nos ayudan a entender muchas cosas, sobre todo hoy que tenemos un gran desarrollo del pensamiento abstracto, los conceptos son, como digo, estupendos, pero el problema es que yo de conceptos no vivo. Yo vivo de la vida. Entonces, el Dios concepto, por ejemplo, el Dios concepto, eso lo tenemos todos en la cabeza. Absolutamente. A ver, decid niño, ¿cómo os llamáis? Decía mi catecismo. Pedro, Juan, Alberto, etcétera. Bueno, ¿quién es Dios? Entonces el niño, con sus 8 o 9 años, entonces en mi época, sin pestañear, porque si pestañeaba el niño a la hora de responder, no pasaba curso, respondía, Dios es un ser infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Magnífico. Ese niño que ha respondido eso brillantemente, sin duda ninguna, ha expresado un concepto estupendo. A ese niño eso que ha dicho, ¿le vale para algo? Me pregunto yo. Y sobre todo, ¿le vale a la hora de vivir ese niño al día siguiente? ¿Con qué se encuentra? Bueno, pues con que se sabe el catecismo estupendísimamente bien. Por ejemplo, en ese orden de ideas. Por ejemplo, una buena noticia, maravillosa noticia, pocas en la vida se le pueden dar a una persona como la que voy a decir yo a continuación. La segunda persona de la Santísima Trinidad es de la misma naturaleza del Padre. Y dices tú, magnífico. Eso es, vamos, eso ha costado muchos años de reflexión teológica. Eso no se dice así como así. Bueno, pero hay otra mejor todavía. El Espíritu Santo es de la misma naturaleza del Padre y de la misma naturaleza del Hijo. Y yo digo lo que decía antes. Oiga,
¿Y yo dónde salgo? Porque si yo no salgo, claro, si yo no salgo, esas noticias maravillosas que usted me está dando, ¿qué tienen que ver conmigo? Tienen que ver muchísimo. Lo que acabo de decir tiene que ver muchísimo. Pero estoy utilizando conceptos. Entonces, cuando uno está utilizando conceptos, se puede quedar en ese nivel perfectamente. Ser culturalmente cristiano, porque está educado en cristiano, como somos culturalmente socialistas, aunque a algunos eso no nos guste, pero lo somos porque el Estado intervencionista, que para nosotros viene de nada menos que de Napoleón, pues eso es una cosa que estamos acostumbrados. Y nosotros ahora mismo, vi el otro día una cifra, ahora en estos días maravillosa. En este momento, del Estado viven, de los 46 millones de españoles, viven 21 millones de españoles, cobramos del Estado. Maravilloso. Bueno, pues nosotros es nuestra cultura. Y eso, el estado del bienestar, es nuestra cultura. Nos podrá parecer bien, nos podrá echarle una mano a alguien, está en nuestra cultura. Todo eso es cultural. Pero eso, detrás de todo eso, hay algo detrás que tenga que ver con mi propia vida. Pues cuando llega una situación como esta, en la cual de todo eso hay que prescindir prácticamente, y se ve uno encerrado en su casa, como se vio Víctor Frankl en el campo de concentración de Auschwitz, y se ve uno en esa circunstancia, como dice Víctor Frankl, aparece delante de mí la existencia desnuda. Entonces, ahora, ¿de qué me valen a mí los conceptos? Me pueden valer de mucho, claro, si he conseguido interiorizarlos y traducirlos a vida, porque si no he conseguido traducirlos a vida, oiga usted, esto usted sabe una barbaridad. Yo tengo la experiencia, y muchos de vosotros también, de haber recibido lecciones brillantísimas de física y de matemáticas de gente que a lo largo de los años, a lo largo de muchos años después yo, he comprendido que no entendían lo que me estaban explicando. Lo he comprendido, ¿por qué? Porque al empezar a entenderlo yo, me he dado cuenta que quien me lo contó sabía lo justo para dar esa clase como profesor de lo que fuera, pero él no sabía de lo que estaba hablando. Eso a mí me ha pasado cuando he tenido yo que resolver un problema concreto. Y entonces al tener que coger el concepto y decir, bueno, vamos a ver, esto a mí, ¿de qué me vale? Como dicen en La Mancha, una cosa es llamar y otra levantarse a abrir. Es decir, vamos a ver, una cosa es que yo, ante este problema, me enfrente de una forma teórica, y otra cosa es que yo ahora tengo que estar aquí 2 meses encerrado, gracias a Dios, mano a mano con mi santa esposa, y vamos a ver ahora yo, sin saber al día siguiente qué es lo que va a pasar. Sin poder tener esa certidumbre a la que estamos acostumbrados y a poder predecir. Bueno, pues yo estoy teniendo estos días, gracias a Dios, la maravillosa experiencia, primero, de teneros a todos vosotros. Esa es la primera, de una forma o de otra. Y no me refiero solo a los que esta tarde estamos hablando. No. Estoy hablando de un jesuita que no conozco de nada. No. Estoy hablando de un mundo que está en torno al cual perfectamente yo en ese mundo puedo estar perfectamente, vivir y comprenderlo. Y segundo, darme cuenta que esa característica del ser humano a la cual yo me refería, de la capacidad de identificarse con otro, no está en el espacio y en el tiempo. No lo está, porque puedo identificarme con personas que ya no están en el espacio y en el tiempo. Eso lo puedo hacer yo. Y esas personas tienen influencia en mi vida, no en mi recuerdo, no en mis conocimientos. No. En mi vida. Entonces, esa experiencia es la que me abre a mí la mente para a continuación, desde la vida, meterme en el tema de mañana. Pero claro, hoy se quedan las cosas donde se tienen que quedar. Pero si yo soy, vamos a ver, la única persona que yo he oído que decir de verdad, mire usted, yo soy un ateo de verdad. ¿Por qué? Porque yo ni quiero a nadie, ni creo que nadie me quiera. Pues eso, mire usted, eso es insuperable. Esa es la mejor definición que uno verdaderamente puede tener. Dicho de otro modo, me basto a mí mismo. Yo me basto a mí mismo porque yo me justifico a mí mismo y yo en mí mismo veo la respuesta a mi pregunta. Luego, oiga, vamos, estoy metidito en mi concha yo, que da gusto verme. Y dice un tío, claro, eso se lo he oído yo decir a un filósofo, muy gracioso.
Claro, ¿qué añadía ese filósofo a continuación? Qué mala sombra que me tengo que morir, porque es que si no me tuviera yo que morir, esto me encajaba perfectamente. Pero mi razonamiento se me queda corto cuando pienso que me tengo que morir. Pero decía más el filósofo, me puedo morir dentro de un minuto. Porque puedo decir, es que me puedo morir, pero ya de mayor, yo. No, se puede morir instantáneamente. Y de hecho, ¿a qué en tiempo, midiendo el tiempo, a qué distancia estamos del más allá? Vamos a ver. Nosotros ahora, que esto está muy de moda, porque estos días es un muy buen día para hablar de esto, nosotros el aire que hay en esta habitación, como el aire que hay en la habitación de vosotros estáis, tiene un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno, 78 y 21, 99, y el otro 1% mezcla de muchas cosas. Una de ellas de CO2, 0,04 en términos medios. Bueno, ese 21% de oxígeno, si baja, yo me empiezo a ahogar, porque mis células, como sabe Manolo mucho mejor que yo, necesitan oxígeno, sobre todo las del cerebro. Como yo mantenga mi cerebro con un nivel de oxígeno bajo, es que no me queda ni el telediario de esta tarde, que ya, gracias a Dios, ha pasado. No, es que ni eso. Pero si sube, me achicharran los pulmones. Que ese es el caso de respirar ozono más tiempo del que uno puede, que es muy poco. Entonces estoy en un equilibrio justito. Y entonces, en cuanto lleve 3 minutos, 4 minutos, poquísimos minutos, sin aporte de oxígeno a mi cerebro, adiós, buenas tardes. Hemos terminado. Luego, ¿a qué distancia estamos de eso que podemos llamar más allá? A 3 minutos. A 4. Que le podemos, claro, que le podemos dar las vueltas que queramos, pero estamos a 3 o 4 minutos. Entonces, eso, de vez en cuando, en la vida de una persona puede aparecer. Y entonces ahora viene la pregunta, visto eso y tenido en cuenta, ¿qué sentido es el que tiene mi vida? ¿Hacia dónde, en qué consiste lo mío? En ver si eso tarda en llegar lo más posible o que sea de la forma más indolora o cómo es esto. Porque entonces me enfrento ante algo ante lo cual yo, desde luego, yo en mi vida no he sabido darle respuesta. Me falta algo, me falta una cosa muy importante, claro, que es el tema de mañana. Pero simplemente con esto yo no consigo darle respuesta. No lo consigo. Y cuando leo las reflexiones que ha habido de otras personas que han pensado mucho en estos temas y que le han dado muchísimas vueltas, los grandes filósofos que le encantan a nuestro querido Pedro Rodríguez Panizo, por ejemplo, o los grandes físicos. Decía Leibniz, por ejemplo, decía uno de los padres de lo que durante muchos años ha sido, desde el punto de vista matemático, ha sido algo que ha sido el paradigma, el famoso cálculo infinitesimal. Decía Leibniz, esto es tomar las pequeñas aproximaciones a la verdad por la verdad misma. Bueno, pues yo no cuando estudié hidráulica, no, cuando tuve que hacer yo algo hidráulico saliendo de mi cabeza, ahora de vez en cuando todavía me queda aquel recuerdo y me pongo delante de la fuente de los patos, esa que tenemos a la entrada de Tres Cantos, observando cómo en las mismas condiciones de presión, de temperatura, el chorrito que sale de agua y las gotas que salen de ese chorrito son todas distintas a cada instante. No se repite ni una. Eso es el salto de las pequeñas aproximaciones a la verdad misma. Es decir, hay un salto cualitativo que no se puede medir, que hace que eso que usted ha tomado como aproximación, pues le sirva para unas cosas, para otras no. Para otras ese salto cualitativo no le vale. Entonces, ¿qué referencia es la que puedo yo tener? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Hacia dónde voy yo? Porque lo que sí puedo hacer es hacerme trampas en el solitario, perfectamente. Hacerme trampas en el solitario. Le decía yo un día a un primo mío, lo digo esto en tono, por supuesto, lúdico, le decía, mira, Luis, además es un primo que ahora ya está jubilado, porque es un poco más joven que yo, pero vamos, es de estas edades. Le decía que es inspector de policía y además que ha tenido mucha responsabilidad. Le decía, Luis, lo práctico en las personas inteligentes es morirse antes que la mujer. Porque si no, las viudas durante toda la historia han sido muy tristes, pero los viudos
mucho más espantoso. Me decía mi primo que va por la tercera mujer. Me decía, de eso nada, hombre. Aquí lo que hay que hacer es organizarse de otra manera. No, hombre, no. Aquí lo que tú tienes que buscar es a alguien que te cuide de verdad, hombre. Bueno, pues es otro punto de vista. Claro, eso es otra forma de ver las cosas. O sea, que respuestas hay, cada uno da la suya completamente. La cara de Víctor Frankl, cuando los SS que habían asesinado a su mujer, que la habían hecho abortar, que estaban asesinando a la gente que estaba... Y no asesinar, sino hacerles las cosas inimaginables tal. Le decían, ¿es usted psiquiatra? Sí. Pues es que tengo un problema psiquiátrico yo y vengo a preguntárselo para que usted me eche una mano y me lo resuelva. ¡Ojo! El verdugo, ¿eh? Y Víctor Frank, como médico, lo que hacía era identificarse con esa persona, vivir el problema de esa persona y decir, mire usted, yo como médico en estas circunstancias lo que le aconsejo es esto y aquello y aquello y aquello. Y yo creo que usted debería ir por aquí. Cuando él, después de aquello, reflexiona, dice, a mí me tuvo vivo la capacidad de identificarme con mis verdugos, nada menos. Este señor era judío, ¿eh? Este señor era judío. Este señor reflexiona en judío. Pero bueno, es que ya estamos pisando lo de mañana y no quiero yo pisar nada que no venga a cuento. Guillermo, a mí me parece muy interesante lo que decías al principio de que cuando pasamos a la materia microscópica, para empezar no podemos definir nada por el principio de incertidumbre y todo esto, porque, bueno, por poner una metáfora, a mí esto me recuerda cuando tú vas a un país extranjero, pues o aprendes ese idioma o no puedes comunicarte. Yo creo que parte de las dificultades para la fe es partir de una concepción de la persona macroscópica, no microscópica, y funcionan con dos lenguajes distintos. Yo te pediría si nos pudieras dar alguna noción más sobre esto. Vamos a ver, ¿qué principios han caído y de los cuales ya nadie puede hablar en serio? Vamos a ver, se puede hablar en serio, vamos a ver, en esto como en todo, vamos a ver, ¿qué principios han caído y ya no se puede decir? Hay un mundo exterior a mi objetivo, lo que decía antes, que en igualdad de circunstancias cualquiera contempla. No. Eso sabe usted que eso ocurre en términos macroscópicos. En cuanto usted se mete en eso, no. Ese mundo que usted dice que existe fuera, no es así. Segundo, la observación, ese mundo que existe es independiente del observador. No. Ese mundo depende también del observador. Luego, entonces, lo que yo vierto como consecuencia de haber observado eso tiene que ver con mi propio estudio. Tercero, el principio de determinación, de certidumbre. Las leyes de la física, de la mecánica de Newton, para los grandes tamaños son deterministas. Es decir, que yo con esas leyes las enuncio y a continuación sé que se cumplen y con eso predigo perfectamente. Pero jamás a mí se me ha ocurrido hablar en términos de probabilidad y decir, no, esto puede ser o no. ¿Cómo que puede ser o no? Sí, señor. Y puede ocurrir eso al mismo tiempo, las dos cosas, ¿sí o no? Entonces, hablar en términos de probabilidad es perder ese amor a la certidumbre que nosotros tenemos. Fijaros ahora, ¿qué es una de las cosas que más estamos oyendo repetir? La vacuna, a ver si se da pronto con la vacuna que nos inmunice y entonces ya, o pasar la enfermedad, como dijo el Johnson, que yo creí que una persona de ese nivel de educación era un tío más inteligente, visto que no, a ver si es posible pasar la enfermedad de una forma leve y entonces con eso me inmunizo y ya doy el paso siguiente. Claro, la pregunta es, oiga, ¿cómo sabe usted que usted la va a pasar de una forma leve? Eso es mucho saber de antemano, ¿eh? Bueno, pues ya esas leyes no son deterministas, se basan simplemente en probabilidades, con lo cual esa certidumbre que yo estoy acostumbrado a tener y a poder predecir, esa certidumbre no la tengo. No la tengo desde el punto de vista físico, he perdido eso. Eso significa que en la vida yo no tengo forma de tener una referencia más o menos que me sirva. Yo sí, yo tengo otra referencia, que es la certeza moral. A mí mi padre, ni mi madre, ninguno de los dos, jamás me demostraron científicamente que eran mis padres. Jamás. Pero yo no he tenido nunca ninguna duda. Yo sé que a mí hay personas que me quieren un montón. Lo sé, porque lo he visto a lo largo de mi vida lo que han hecho.
Y hay personas a las que quiero un montón. Muchas de ellas, por no decir todas, en este momento estáis ahí. Entonces, yo sé cómo actúo yo y sé la certeza moral que eso a mí me da. Entonces hay una certeza que no viene del mundo de la ciencia, clarísimamente. Ahora bien, los pies en el suelo. ¿Puedo yo ignorar lo que la ciencia me dice por ahí? No. Naturalmente que no. Naturalmente que no. O sea, yo tengo que tener en cuenta por dónde la ciencia me dice que no tengo yo salida. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo perfectamente bien. Ahora no paramos de repetir. Vamos a ver, contra esto se lucha de esta forma, contra esto se hace tal, contra esto da igual. Entonces, el otro día habló una persona con toda la humildad que habla la gente que sabe de verdad de algo, con toda la humildad del mundo, era una doctora, una chica médico estupenda, que me resultó estupenda, y le oía decir, bueno, vamos a ver, es que las enfermedades infecciosas, decía, de las enfermedades infecciosas sabemos que una de las cosas que hay que hacer es aislar a la gente que tiene la enfermedad y localizar perfectamente dónde están esas personas y aislarlas. Bueno, eso es una aportación científica. Bueno, si yo prescindo de eso, pues estoy haciendo una barbaridad, aunque actúe a ojo. No, mire usted, yo tengo que procurar hacer eso, no tengo más remedio. Porque lo que puede ser divertido es aislar a los que no tienen la enfermedad. Y eso es que hasta de mucha risa. Es decir, pero vamos un momento, vamos a encerrar a los sanos, pero no vamos a identificar a los enfermos. Oiga, ¿no le parece a usted un poco chusca la cosa? Eso por un lado. Y por otro lado, la relación que tenemos con la materia. Darnos cuenta cómo la materia la ordenamos nosotros. La ordenamos nosotros. En fin, no quiero yo, porque claro, yo a Josema le conozco. Y como le conozco, tengo este libro aquí que tengo yo de antidisturbios, me he traído un par de libros que tengo aquí. Uno de ellos es este. Os lo pongo para que lo veáis. Y os voy a leer una frase de una de las personas que a mí en esta vida más me han enseñado a lo largo de muchos años, que se llama Joseph Ratzinger, con perdón de mis catecúmenos y sobre todo de los que cada vez que digo Ratzinger experimentan una cierta alergia al apellido, porque el nombre, como se llama Joseph, es más llevadero. Dice, pero por otra parte, esto significa también, primero, está hablando que la relación que tiene el ser humano con la materia no se interrumpe nunca. Jamás. Entonces, una cosa es tener delante un cadáver, que es pura materia, y otra cosa es decir que la relación que tenía la persona cuyo cadáver evoca con la materia, esa relación se ha roto. No, señor. Lo que pasa es que afecta a la esencia de la propia materia. Y eso no es detectable desde el punto de vista físico. Y a eso apunta la misma física hoy. Pero fijaros lo que dice Joseph Ratzinger, que lo dice hace 50 años. Dice, por otra parte, significa que los elementos materiales constitutivos del organismo corporal humano adquieren su calidad de cuerpo, por eso yo he hablado de organismo, adquieren su calidad de cuerpo únicamente gracias a que son organizados y determinados por la fuerza expresiva de la persona. No pone persona, pero no me da la gana leer la palabra que pone. Yo digo persona. El que quiera saber qué palabra pone, que la busque. Se hace posible distinguir entre organismo corporal y corporeidad. Una distinción que ya se había buscado antiguamente, pero que no pudo llegar a formularla con los medios intelectuales a su alcance. Los distintos átomos y moléculas no son el hombre, ni depende de ellos la identidad de la corporeidad. Depende más bien de que la materia, la identidad de la corporeidad depende de esa fuerza expresiva de la persona que es la que maneja la materia. Entonces, lo mismo que la persona se define a través de la materia, entonces definimos el cuerpo también a partir de la persona. Entonces, cuerpo en cuanto cuerpo es lo que esa persona se construye como su expresión corporal. Fantástico pensamiento. Aquí vienen las prótesis, aquí vienen todo. Con mis gafas no ven mejor mis ojos, veo mejor yo. Con mi implante no mastico mejor no mastica mejor mi boca, mastico mejor yo. Quien pasa el coronavirus no es mi organismo, lo paso yo, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente porque la corporeidad es algo tan indisoluble de la condición humana, es por lo que la identidad de la corporeidad no depende de la materia, sino de la persona. Lo fantástico de este planteamiento filosófico-teológico de Ratzinger es que
va en el mismo sentido que la física de hoy. Por lo tanto, aquí es donde ha caído por su base, por ejemplo, todo el materialismo histórico. La materia es algo localizada en el espacio, en el tiempo, es algo que ocupa un lugar, es algo que yo puedo manejar, es algo que no sé qué. Sí, a grandes tamaños, pero en el momento que usted baja al nivel del microscopio electrónico, perdone usted. Vamos a ver, yo de esto quería haber hablado en nuestra parroquia, Josema, porque aquí tenemos en Tres Cantos un magnífico centro del CSIC, que se llama Instituto de Microelectrónica y Nanotecnología, que está colaborando ahora mismo uno de los físicos con nosotros en las investigaciones que estamos viendo nosotros en los lienzos, y quería que este señor hubiera dado una conferencia, esperemos que algún día pueda darla, diciendo lo que estoy diciendo yo, pero claro, muchísimo mejor dicho, y desde el punto de vista físico sobre todo, y muchísimo mejor explicado, y con imágenes para mostraros cómo es el mundo que hoy nos rodea y qué influencia es el que tiene en nuestra persona. Eso para mí es una reflexión verdaderamente maravillosa, sobre todo darse cuenta que la relación que tengo con la materia no se interrumpe nunca. Nunca. Lo decimos en la plegaria de las misas de difuntos. Y lo decimos de la siguiente manera. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. ¿Cuándo? Podemos preguntar. Sigue la plegaria. Al deshacerse nuestra morada terrenal. ¿Cuándo se deshace nuestra morada terrenal? Parada cardiorrespiratoria irreversible. Cuando el oxígeno que llega a su cerebro es insuficiente. Suficiente tiempo, adiós, buenas tardes. Entonces, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos otra, etcétera, etcétera. Pero lo importante está en no termina, se transforma. Eso, pero es que ya pisamos mañana, porque claro, este tercer sumando que yo he utilizado, esa capacidad, si esa capacidad es la que predomina, entonces esa capacidad está fuera del espacio y del tiempo. Eso es algo que filosóficamente ya se puede abordar, sin decir una sola palabra, ni de Dios, ni de Jesús de Nazaret. Pero mañana será otro día. Bueno, pues si os parece vamos a ir concluyendo, que ya son las 9:30 y tendréis que salir de fiesta. Gracias, Guillermo, por esta charla, que como siempre es sugerente y ayuda a reflexionar, que es lo importante de lo que aquí se trata. Y si os parece, nos veremos mañana a las 20:15 en el mismo lugar. Perfecto. Así que buenas noches. Un beso a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, Guillermo. adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta mañana, gracias. Gracias, hasta mañana. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias.